Hola a todos, que tengan buenas noches, buenos días, buenas tardes a todas las personas que están aquí. Hoy vamos a ver, ¿por qué puse capítulo? La clase número 13, ¿ya? De barreras defensivas secundarias y terciarias. Ya con esto terminaremos Inmuno. Y además haré una tercera clase que va a ser subida como cápsula, por así decirlo, no sé cómo ponerlo. Yo creo que lo voy a hacer como clase nomás y va a ser corta, igual para que vean el PPT va a ser súper, por así decirlo, explicativo, como que no va a quedar nada como en el tintero, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no alcancé a hacer ese era el PPT 2, como que les dije que estaba en el Telegram, pero ¿qué pasó? Justo llegaron cosas a mi casa y tenía que instalarlas, entonces no alcancé a hacerlo. Pero es súper fácil porque es de VIH, transfusión de sangre, cosas muy como fáciles de cultura, por así decirlo. Así que eso, ¿ya? Vamos a comenzar. Dame un segundo, está tocando la puerta. Ya, ahora sí, que me estaban diciendo que era que nadie sirvió las patitas. Mi perra. Ya. Eso, vamos a empezar. Pero la parte que nos faltó de la respuesta específica la veremos después. No, está aquí. ¿Ya? Como era respuesta específica, recuerden que las barreras defensivas secundarias y terciarias se encuentran ¿cómo se llama esto? En la respuesta específica. ¿Ya? Bueno, ¿se entiende? Aquí. Hoy vamos a ver respuesta activa o específica, memoria, amplificación, que serían dos componentes súper importantes, y sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune? Y además vamos a ver qué son anticuerpos como tal, que es la inmunidad por linfocitos T y por linfocitos B, y qué es la inmunidad pasiva y cuál es la inmunidad activa. ¿Ya? Vamos a empezar por acá. Ya. Un segundo, voy a checar esto de las preguntas. Ya. ¿Qué es la respuesta inmune adquirida? Bueno, primero entender qué son todas aquellas respuestas que nuestro cuerpo inmune genera a través de todo lo que es como cosas extrañas que que el cuerpo no sabe cómo responder, por lo cual tiene que aprender cómo responder o tiene que hacer como una respuesta específica para ella. ¿Ya? Ya me claro eso, que fue un tema que vimos en la clase pasada. Vamos a empezar a ver qué es la respuesta activa, cómo funciona y todo el tema. ¿Ya? Si alguien tiene dudas, me las puede ir diciendo por el chat, voy respondiendo a medida que pueda. O sea, como cada vez que termine un PPT, como siempre, ¿saben? Y si se sienten, sí, respuesta específica. Inmune adquirida es lo mismo que específica. También recuerden que si voy muy rápido me avisan, porque a veces como que me entusiasmo un poquito. Así que eso. Y si quieren dejar el PPT igual antes o tienen que tomarse un break, sienten que está muy pesada la clase, también me avisan. ¿Ok? Voy a intentar que esta clase está súper livianita, la verdad, pero igual me avisan. ¿Ya? Primero vamos a hablar de qué es un antígeno, ¿ya? Un antígeno son sustancias producidas por bacterias o virus que inducen a la inmunidad adquirida, adaptativa o específica, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Que son moléculas exógenas. ¿Qué me refiero con exógenas? Son fuera del cuerpo, que no son parte de nuestro cuerpo. Son sustancias que se producen gracias a las bacterias o los virus y son los que como que hacen que se pueda responder por respuesta por inmunidad adaptativa o específica o adquirida. También son los tres nombres que se les puede dar. ¿Ya? Usualmente son grandes y son proteínas o polisacáridos, ¿ya? En conclusión, para que se entienda mucho más fácil, un antígeno son cosas que producen las bacterias o los virus que son extrañas para nuestro cuerpo y son propiamente tal de la inmunidad adquirida o específica, ¿ya? ¿Y qué cualidad tienen? Son grandes y están compuestos de proteínas o polisacáridos, ¿ya? Y también son inmunogénicas, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que capaces de inducir que el individuo huésped, cuando nos referimos a huésped, es quien está como siendo, quien, como a quien recibe este virus. Por ejemplo, si yo tomo el virus del coronavirus, yo voy a ser el huésped, ¿ya? Forma anticuerpos, ¿ya? Recordemos que son los anticuerpos son las cosas que combaten estos antígenos, estos virus, estas cosas,
¿ya? Son nuestros vasallos. ¿Ya? Una respuesta inmune adaptativa ha retenido y utiliza buena parte de la respuesta inmune natural para eliminar invasores extraños y ha agregado dos propiedades importantes. ¿A qué se refiere con esto? Que usualmente la respuesta inmune adquirida ya ha utilizado, recuerden que utiliza las respuestas de inmune natural, lo que ya como las primeras barreras, las primeras y las segundas barreras, para eliminar los invasores de las cosas extrañas, como podrían ser las piedras, ¿recuerdan todo eso que vimos? Y para ello se agregan, para poder eliminar estos invasores extraños ya con la respuesta inmune adquirida, hay dos propiedades súper importantes, ¿ya? Que son la memoria y la amplificación. Los vamos a ver en un segundo, ¿ya? Y aquí es súper importante lo que está en negrita. Una respuesta eficaz, súper importante, tiene que cumplir con reconocer a este virus, superarlo, es decir, superar la enfermedad, decir, ya sabéis que terminó esta cuestión, y recordar que estuvo esto, ¿ya? ¿Por qué recordar? Porque recuerden que siempre nuestro cuerpo cuando se enfrenta a algo nuevo, por ejemplo, no sé, me enfrento al coronavirus, usualmente, no siempre, usualmente, bueno, o sea, siempre, pero depende del tipo de como, por así decirlo, con qué fuerza se le pueda dar como esta memoria, para que si es que vuelva a pasar, nuestro cuerpo pueda defenderse y como que no tenga que aprender de nuevo a cómo responder, sino que es como aprender. Es como que uno no aprende a hablar de nuevo, no aprende a escribir de nuevo, uno aprende una sola vez. Y siempre lo tiene en la mente a pesar de que uno no ocupe cómo escribir, por ejemplo. Es como la gente que no escribe en todo el año y después vuelve a clases, ¿cachai? Y le cuesta como que se le hace raro escribir, pero es que no se acuerden, ya, es lo mismo, ¿ya? Ojo ahí. Y vamos a ver las dos propiedades importantes, ya que sería la memoria y la amplificación. La memoria es que esta inmunidad adaptativa tiene que siempre tener memoria. ¿Por qué? Porque tiene que siempre recordar cada encuentro con un microorganismo o antígeno extraño, es decir, con las cosas diferentes, exógenas, con las cosas que no son partes de nuestro cuerpo, así para en un futuro replicar este como mecanismo y que se haga mucho más fácil, más rápido, más eficaz el proceso de cómo responder ante este. ¿Ya? Era lo que le explicaba hace un segundito. Denme un segundito para tomar agüita. Por segunda parte, tenemos la amplificación, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que amplifica los mecanismos protectores de la inmunidad natural, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que dirige o centra estos mecanismos a los lugares de entrada de estos antígenos y así los capacita mejor para eliminar antígenos extraños. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, por así decirlo, no sé, si el coronavirus, vamos siempre con el coronavirus porque lo más seguro es que salga como en la prueba, probablemente, como por tema de contingencia. Eh, yo cuando yo recibo el coronavirus, lo recibo por las vías nasales, ¿cachai? Por respirar, o porque me lo tiran directamente por la boca, ¿cachai? Como tipo por saliva, imaginemos, ¿ya? En estos casos, esa sería como nuestra forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a amplificar los mecanismos protectores de mi nariz y de mi boca para que si vuelve a pasar, tenga mucha más como protección a la entrada de este antígeno que sería el coronavirus y así los capacita mejor para que en caso lleguen estos antígenos nuevos extraños nuevamente. ¿Ya? Como amplifica, genera mucha más protección de donde provino este virus, por así decirlo. ¿Hay alguna duda hasta acá? No entendí cuando dijiste dirige o centra tu mecanismo en lugares de antígenos. Ya, mira. Cuando nuestro cuerpo, cuando nosotros recibimos un virus, siempre tiene una parte por donde entra, no es como que aparezca de la nada en nuestro cuerpo el virus, ¿ya? Siempre puede entrar por las vías nasales, por algo que ingerimos, ¿cachai? Ya, vamos a explicar la amplificación de nuevo, ¿ya? Para que se entienda mejor. Resumen muy general primero como introducción. La amplificación, ¿qué es? Deme un segundo. La amplificación, ¿qué es? La amplificación es amplificar la protección. Es como decir, ya, imagínense un lugar de que, no sé, usualmente se generan muchas marchas o no sé, entran muchas veces robos a un local. Ya, los robos mejor.
llegan muchos robots, no sé, a un local de comida, ¿ya? Obviamente, estas personas que van a hacer, por ejemplo, si antes tenían un guardia de noche, ahora van a tener 4 guardias de noche en una entrada que siempre, por ejemplo, no sé, imagínense que era por la entrada de atrás que siempre entraba. Y en realidad como que tenía un solo guardia ahí siempre. Ahora va a tener 2 o va a tener 3, ¿para qué? Para que si quieren entrar de nuevo los puedan parar a estas personas que roban. Es exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si entra por nuestro virus o esta bacteria, entra por la comida y, no sé, se pega justo en la boca, ¿cachai? O en la parte del estómago, va a hacer que se genere más protección, haya mucho más como cuidado, mucho más anticuerpos que puedan, en caso de que vuelva a pasar, como que puedan retenerlo mucho más fácil, mucho más rápido y que así sea mucho más fácil eliminarlo desde el primer momento. ¿Ya? Esto pasa en la inmunidad específica o adaptativa. ¿Ya? Es decir, es lo mismo, es como lo del robo. ¿Ya? Imagínense que la gente que roba al lugar son estos virus y que los guardias son los antígenos. ¿Ya? O sea, son los anticuerpos. Son los que cuidan nuestro cuerpo, los que matan a estos virus. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando lleguen, por ejemplo, si entraban solamente por la parte de atrás, que en este caso, ¿por qué se refiere a que dirige o centra este mecanismo en los lugares de entrada de este antígeno? Por donde entran estos virus, centra como la protección a esos lugares. Por ejemplo, sí, exacto, Tomás. Eh, Imagínense, vienen a entrar a robar y siempre entran por la parte de atrás, por la puerta de atrás del local. Entonces va a poner qué cosas más guardia, más protección de la entrada que siempre entraban antes para que no vuelva a pasar y sea mucho más fácil. Aquí el Tomás dice, ¿mandan los anticuerpos al lugar de entrada del patógeno? Sí, exactamente eso. Donde entró en su momento, así no vuelve a pasar. ¿Quedó más claro? ¿O alguien tiene más dudas? Ya, bacán. Vamos con la siguiente. Vamos a hablar de qué es el sistema inmune. ¿Ya? Para entender primero que todo cómo funciona el sistema inmune, tenemos que saber qué es el sistema inmune. ¿Ya? El sistema inmune tiene 3 componentes. Las células inmunes, que serían los anticuerpos más que todo, y o sea, bueno, son varias cosas, pero más que todo los anticuerpos. Los tejidos, bueno, los linfocitos T y los linfocitos B, tejidos y órganos linfáticos, ¿cuáles serían estos? Serían, mira, los vamos a buscar. ¿Por qué? Porque no les quiero mentir, quiero decirles todo. Tejido, tejidos y órganos linfáticos. Ya, sería primario, tenemos al timo y la médula ósea. ¿Por qué? Porque de aquí nacen los linfocitos, de aquí es de donde nacen, ¿ya? Los secundarios que tenemos, ganglios linfáticos, que es donde se, que me pareció como el error, perdón, es donde se acumulan o se concentran los linfocitos T y linfocitos B, las placas de Peyer y el vaso, ¿ya? Aquí sería donde se activan los linfocitos T y los linfocitos B, ¿ya? Esos serían los órganos órganos linfáticos. ¿Ya? Que son los linfocitos los vamos a ver más adelante, todavía no hemos visto los linfocitos, ¿ya? Así que tranquilos. Ya los linfocitos, vamos a ver un poquito más adelante, no se preocupen. ¿Ya? ¿Y cuáles son las células inmunes de papel importante en estos casos? Ah, bueno, los tejidos órganos linfáticos y las proteínas secretadas o anticuerpos, ¿ya? Son las 3 cosas importantes. Las células inmunes, los tejidos y órganos linfáticos y las proteínas, o las cosas que, recuerden que las proteínas más que todo son como quienes en realidad combaten, ¿cachai? Las células inmunes son como, no sé, son como, miren, imaginen esto. Las células inmunes son como los camiones de los pacos y los anticuerpos, las proteínas secretadas son como los pacos, ¿cachai? Las células inmunes llevan estos pacos y las proteínas secretadas los liberan. Los carabineros, perdón, para que no me rete. ¿Ya? Y aquí tenemos células inmunes de un papel súper importante, ya que serían los linfocitos T y los linfocitos B. Los 2 tipos, ambos originados de las células madres en la médula ósea, ¿ya? Como les contaba, tenemos 2 lugares importantes, la médula ósea y el timo, ¿ya? Estos nacen como
ambos como linfocitos T, ¿ya? Y nacen aquí en la médula ósea. Pero luego, desde la médula, perdón, yo quedé al revés, perdóneme, me perdono, me confundí. Desde la médula hasta las B, las del tipo B, vamos a ver más adelante cuáles son las cuales, el tipo y cómo funciona cada una, pero desde la médula ósea están las de tipo B, ¿ya? Y luego las de tipo T están en el timo. ¿El timo dónde está? El timo está acá, está un poquito más abajo como de como la garganta, por así decirlo. Y es más pequeño, o sea, es más grande en niños y con el tiempo se va achicando. ¿Por qué? Porque el timo es el lugar de como mucha inmunidad. Entonces, como los niños pequeños son mucho más eh, como posibles de tener enfermedades. ¿Por qué? Súper importante aquí. ¿Por qué los niños son más capaces de tener enfermedades? Porque no tienen memoria de respuesta inmune adquirida. ¿Por qué? Porque no han tenido enfermedades antes. Por ejemplo, imagínense, tienen alergias, ¿ya? La primera alergia a un niño siempre va a ser mucho más fuerte porque el cuerpo no sabe cómo responder ante ella. Pero después de que responda por primera vez, va a poder responder a lo largo de la vida de esta persona sus alergias, ¿ya? Pero para que pueda responder por primera vez necesita mucho sistema inmune más. Entonces, por eso los niños mucho más grande el timo. Y con el tiempo, con la edad, se va achicando, ¿ya? Y bueno, como les contaba, es del timo las T. Bueno, estas llegan, primero para contarle un poquito más, aquí están todas las B, desde las médulas óseas nacen las B. Después también migran al timo y en el timo como que se maduran los linfocitos las T. ¿Ya? Eso es lo más importante. ¿Ya? Y se encuentran estos linfocitos, tanto B como T, se encuentran en muchas partes del organismo, pero los órganos linfoides son los que como que más los tienen. ¿Ya? Y como les contaba, están los primarios y los secundarios. Están en la foto. Los primarios, que sería la médula ósea, y el timo, ¿ya? Que es donde se diferencia, bueno, como les contaba recién, ¿ya? Y por secundarios tenemos los adenoides, las amígdalas, los ganglios linfáticos, el vaso, las placas de Peyer y ciertos grupos celulares dispersos en la piel y pulpos, ¿ya? No se lo van a ver todos, pero entender que son varios, ¿ya? ¿Por qué son secundarios? Porque son lugares donde los macrófagos, es decir, como las cosas que matan, destruyen, que son, aquí es como el lugar donde, por así decirlo, es como en las bases donde matan a las cosas, ¿cachai? Como matan a los virus. Y además los linfocitos B y los linfocitos T que se encuentran inactivos porque hay un poquito más inundando como el tema de los linfocitos. Los linfocitos desde la médula y en el timo se encuentran inactivos hasta que se necesitan, ¿ya? Como que están guardaditos, por así decirlo, ¿ya? Y estos cumplen su proceso de diferenciación, es decir, cuando se cumplen entre B o T, o además como para qué tipo de virus son, porque eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, se transforman aquí en estas partes, en los secundarios, ¿ya? ¿Y en qué se transforman? Se transforman en células plasmáticas y células citóxicas activas. ¿Por qué en células plasmáticas y células citóxicas? Le vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero aún quedan algunos sin completar, ¿ya? La linfa fluye a través de diversos pasajes de los ganglios que contienen macrófagos y linfocitos. Vamos a bajar qué es la linfa para que la vean. ¿Alguien tiene dudas? Para que las vean por mientras. La linfa es como de los ganglios, ¿ya? Son los ganglios linfáticos del cuerpo y por ahí pasan las cosas. Se llaman linfas también. Ganglios linfáticos, bueno, a lo largo de todo el cuerpo. A través de esos pasajes, los ganglios que contienen macrófagos y linfocitos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Duda de la vida? ¿Existente? No, no, no. ¿Todo bien? Seguimos. Ya. Ay, yo Dime. no entendí lo del lugar donde los macrófagos destruyen. Ya. Mira. Lo que pasa es que, por así decirlo, estos son los lugares como de combate, ¿ya? Como que es el lugar donde más se combate como a las cosas, como que los traen para allá y los matan. ¿Por qué? Porque, mira, lo vamos a ver un poquito más adelante,
Pero las cosas es que el virus como que se mueve, ¿ya? Se mueve por una cosa que se encuentra en la célula, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Pero es como es un organismo que se come a los virus y se los lleva, ¿ya? Y los mueve hasta los lugares secundarios donde se los come, ¿ya? Y ahí los destruye. No es que se destruyan como en todas las partes del cuerpo, sino que se los come como este organismo del cuerpo, o sea, esta parte de la célula se los come y los llevan hasta los secundarios. Y en los secundarios los matan. ¿Ya? ¿Se entiende? Ah, ya. Sí, se ¿Sí? entendió. Ya, bacán. Hoy me muteé. Dígame nomás si no entienden. Yo explico 1000 veces, no tengo ningún drama. Ya. Ahora vamos a ver qué son los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas secretadas, bueno, primero que todo, las proteínas secretadas son anticuerpos llamados inmunoglobinas o LG, ¿ya? ¿Por qué? Porque las proteínas que se secretan, o sea, nuestro cuerpo secreta proteínas a través de los linfocitos y las células inmunes, ¿ya? Estas proteínas se llaman anticuerpos, ¿ya? Se producen por los linfocitos B, vamos a ver por qué se producen por los linfocitos B, y circulan por los líquidos del organismo o se anclan a membranas. Actúan como receptores que reconocen y se unen en varios epitopos o determinantes antigénicos distintos. No van a entender mucho, pero veamos este video. ¿Ya? Avísenme si es que escuchan esto, porque no lo tienen que escuchar, ¿ya? Si lo escuchan, me avisan, porque está en inglés y le voy relatando en español. ¿Se escucha? ¿No? Ya, bacán. Ya, bacán, bacán, bacán. Yo le voy relatando en español porque está en inglés. Lo voy a poner con subtítulos por si alguien entiende harto inglés. Ya. Y aquí está hablando de que 20 perros tuvieron que correr por todo el país para ir a dejar como algo, ¿ya? Para salvar a la ciudad. ¿Por qué? Porque hay una epidemia de algo. Y aún no llegaba la posibilidad, como hasta 2 años después, de que hubiera una vacuna para poder como combatir esto. La epidemia de la difteria. Muy bien, bacán. Pero esta difteria, como esta antitoxina, o esta vacuna, lo que sería como la vacuna, era la siguiente cosa, la mejor cosa. Aquí habla sobre como lo que pasó. Aquí hablan de que salvaron a la ciudad dejando estos antitóxicos con algo súper importante. Ya estos perros llevaron todas las cosas con algo súper importante, ¿qué cosas? Los anticuerpos. Ya esta es un poquito de historia que no importa, pero lo que importa es que lo que llevaban estos perros era lo que se llamaban anticuerpos. Una, como una vital espada o como algo bacán para poder matar a las cosas del sistema inmune. ¿Ya? Los anticuerpos están diseñados para como calzar y atacar a específicas invadientes moléculas. Sin ella, la histeria atacaría a células nerviosas, células del corazón y células de los pulmones. Y aquí es lo importante, aquí tienen que pescar muy bien, les pido por favor que pesquen muy bien. Una vez que atacan estas bacterias súper, ¿cómo se dice la palabra? Como súper capaces de matar a la gente, la célula para de funcionar y está hecha para morir. Es decir, ¿qué hacen? Cuando se pegan, ¿cachai? Como que entran las bacterias a las células. ¿Y cómo se pegan a las células? Aquí las células tienen unos receptores, ¿ya? Se pegan a los receptores de la célula y esta toxina pasa dentro de la célula. Si se dan cuenta, se los come. Y hace que como que esta célula se rompa. Entonces, ¿qué está hablando? De que la difteria era una enfermedad
la cual hacía que como que se matara, como que hiciera como que se automatasen las células. Entonces, si se mataban las células nerviosas, las células del corazón, las células del pulmón, era literalmente morir al tiro. Entonces, por eso es tan importante la vacuna de la epidemia, es tan importante, en este caso, la vacuna o los anticuerpos. ¿Por qué? Porque sin ellos la gente se hubiera muerto y no fue hasta 2 años después que pudieron conseguir una vacuna. That control breathing, heart rate, or kidney function. Y cuando llegan los anticuerpos, todo cambia. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá están las células donde están los receptores. ¿Ya? Instead of attaching to the cell's receptor, the toxin now binds to its surrounding. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en vez de atacar como a los receptores de las células, lo que hacen es que estos anticuerpos se las comen, como que la atrapan. ¿Ya? La atrapan haciendo como que no puedan llegar a nadie. Es como, por así decirlo, es como cuando a una persona viene corriendo y le tiran como esponjas para que cuando se golpee no se pegue fuerte. Es lo mismo. An antibody, Y no llegue a pegarse. blocking it from ¿Ven? attaching to cells. But diphtheria antitoxin provides only temporary protection. Pero esta vacuna solo produce una temporaria protección, ya que es lo importante. Aquí es súper importante. Los anticuerpos solo producen una temporaria protección, Because its antibodies will run out. porque los anticuerpos como que en algún punto dejarán de existir, se acabarán. This is called passive immunity. Por lo que se llama esto inmunidad pasiva. ¿Ya? Voy a adelantarle un poquito qué es la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es cuando se le introduce algo a una persona que no es natural, ¿cachai? Como una inmunidad no natural. The immune system makes its own antibodies. Aquí está la que les contaba cuando alguien me preguntó. Esa es la parte de la célula que es como que agarra las cosas, ¿ya? Cuando el sistema inmune crea sus propios anticuerpos, It's called active immunity. se llama This is what a vaccine inmunidad activa, que es la otra que les contaba, que la vamos a ver un poquito más adelante, que es la que las vacunas crean. through a series of steps over many days. The immune system makes the new Y después de los días, el sistema inmune empieza a crear los necesarios anticuerpos a través de linfocitos B, linfocitos T. to quickly deploy its weapons and prevent a future attack. Entonces ahí empiezan a crear sus propios anticuerpos. Heroic dogs, Aquí habla de que los perros fueron lo más bacán porque fueron los que dieron como todo este tipo de anticuerpos que generaron que la pandemia o que la gente no se muriera, porque aún no se creaba la vacuna. Entonces eran como solo los anticuerpos que les ponían, que es diferente a una vacuna. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Entender que los anticuerpos lo que hacen es toman el virus y se lo comen. Literalmente. Se lo comen antes que lleguen a los receptores. ¿Ya? Y eso sí, para que no se lo coma la célula, para que no llegue a la célula y que la célula no sea afectada. Entonces, ¿qué pasa después cuando ya están pegadas? Llega esto que está acá. ¿Dónde está? Esa cosa que pasaba que parecía como aspiradora. Esa. Pasa esta aspiradora y se las come. Y se las lleva hasta el lugar donde las matan. ¿Ya? ¿Alguna duda? Por lo que los anticuerpos se acaban. ¿Es la tercera dosis? No. Le voy a explicar de hecho, hasta la vacuna lo vamos a ver un poquito al final, ya, así que no se preocupen. Pero como resumen, ¿por qué se necesita una tercera dosis? Porque nuestro cuerpo como que la olvida un poco. Es como que siempre está en la memoria, pero como que se olvida un poco. Es como que si ve una materia todo el rato, obviamente, imagínate que estés aprendiendo algo. Si la ves una vez, probablemente se te va a olvidar. Si la ves 2 veces, ya no se te va a olvidar tanto. Y puede que como que pases el examen o no lo pases, pero si la ves 3 veces la misma clase, como que estás hecho para no morir, ¿cachai? Y también por el hecho de que como que dejan de existir como, este recuerdo tan como claro, entonces por eso, de hecho las vacunas, ¿cómo trabajan? Como les contaba, trabajan de manera que nuestro cuerpo crea como una falsa alerta para que en el momento de la alerta sean capaces, ¿ya? ¿Alguna duda con lo que son anticuerpos? ¿Les gustó mi traducción? Un poquito lenta, pero me cuesta como escuchar, escribir y todo el tiempo, al mismo tiempo. Está bien la traducción, pero entonces cuando decía como que los anticuerpos se iban, ya no estaban más, entonces ¿a qué se refería?
Cuando los anticuerpos se iban, significa que lo que pasa aquí es que lo que fueron a llevar los perros no fue la vacuna, ya súper importante, no era la vacuna, era una dosis de anticuerpos. La vacuna es diferente a los anticuerpos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los anticuerpos son solamente cosas como que ayudan a defender, por así decirlo. Es como que te entregan herramientas, bueno, te dicen cómo responder ante ellas. Es como que te dicen, toma, ahí tenías espadas para que podáis matar gente, pero no te dicen cómo matar con esas espadas. Es como eso, como que en un punto se acaban las espadas, entonces como que vuelve a pasar este tema de nuevo. Entonces es como, porque por eso se llaman que se acaban. Porque después nuestro cuerpo, si es que no alcanza, tiene que comenzar a crear sus propias anticuerpos, que es lo que hace la vacuna. ¿Se entiende? ¿O no? Pero, o sea, si tenían los anticuerpos, pues no sabían usarlos, como no entiendo. Ya, mira, lo que pasa es que, mira, estos anticuerpos no fueron generados por el cuerpo, ya fueron generados artificialmente y es como que te los entregan, pero tu cuerpo no sabe cómo generarlos. Imagínate llega una guerra, ya imaginemos otro momento, llega una guerra, llega una persona así como bueno, del futuro y te entrega, no sé, te entrega espadas, y tú no sabes cómo crear espadas, ¿ya? Y ya, viene una guerra, matas gente con las espadas y las espadas se te pierden en un punto o se rompen, imagínate. Y después llega otra guerra, no sabes cómo crear las espadas y ahí vas a morir. ¿Cachai? Como que logras defenderte por un rato nomás. Pero ¿qué hacen las vacunas? Las vacunas llegan, te dicen, toma, aquí tienes un ataque falso, y como que le dan más tiempo, como que en realidad no afectan al cuerpo, y le dicen así como que hasta como le traen como la manera es que le dan como un tiempo para poder crear sus propias formas de responder hacia el anticuerpo, o sea, hacia esta vacuna como esta falsa alarma. Entonces, ya aprenden, como por ejemplo, en este caso, a hacer las espadas y matan a esta supuesta falsa enfermedad, que son las vacunas, matan esta falsa enfermedad, pero siempre se van a quedar con el recuerdo de cómo crear estas espadas. No sé si saben cómo crear estas espadas, si es que llega la verdad como la verdadera guerra, van a saber cómo responder ante esta. Sí, la vacuna hace del cuerpo la fábrica del anticuerpo, exactamente, hace que el cuerpo fabrique el anticuerpo. Mientras que en este caso, que era solamente los anticuerpos, solamente no estaban los anticuerpos, ¿ya? Ya me están aquí preguntando si les puedo hacer un pequeño resumen del anticuerpo. La vacuna no trae anticuerpos. La vacuna, como que sí, pero no. Como que trae, pero no trae. Como que no se las entrega como tal, pero sí, sí, depende de la vacuna más que todo. No se las entrega como tal, pero sí como que es como que te la sopla. Piensa en una prueba, como que te dicen, toma. Es como cuando te hacen una prueba así como de estas previas a las pruebas reales, como que una prueba de prueba. Entonces te soplan, como que puedes estar con el cuaderno, ¿cachai? Pero no te dicen así como toma. No sé si se entiende. Si lo vamos a ver un poquito más adelante, igual. Y me estaban pidiendo un pequeño resumen, bueno, ¿qué son los anticuerpos? Los anticuerpos, ¿qué hacen? Mira, son estas cositas de acá. ¿Cómo funcionan? Cuando llega el virus, bueno, el virus se pega a la célula, se pega a través de los receptores, y cuando llegan estos anticuerpos, ¿qué hacen? Bueno, ahí están los virus, y estos virus se pegan como a los receptores de la célula. Entonces, ¿qué hacen? Llegan los anticuerpos se comen a estos virus, ¿ya? Adelante. Se comen a este virus, entonces hace que como que esté tan tapado que ya no puedan pegárselo a la célula, entonces como que están como aislados, por así decirlo, entonces ya no se pueden pegar a la célula y no pueden enfermar más, como que quedan ahí y después se matan. Eso es un anticuerpo, ¿ya? Eh, Se producen por los linfocitos B y circulan por el cuerpo, ¿ya? ¿Y qué son epitopos o determinantes antigénicos distintos? Ojo aquí. Los determinantes antigénicos distintos son como, por así decirlo, eh, porque existen anticuerpos para cada cosa. Ya no es como que haya anticuerpos para todo. No es como que un anticuerpo funcione para cualquier cosa, sino que tienen como su especialidad como, ya sabéis que yo mato este tipo de bacterias, ¿ya? Y esos son los epitopos o los determinantes antigénicos, ya que es como los que diferencian qué tipo de antigénico el que está respondiendo, ¿ya? Y a cuál puede responder en realidad. Y aquí hay otro que es mucho más cortito,
que era como el resumen del resumen, para que lo vean, porque el otro igual tenía explicación, que era lo rico. Ya, ahí está la sangre con los glóbulos blancos. Ahí están los receptores. Bueno, ese es el virus que se pega a la célula. Ahí se pega a la célula del virus. Ya, y se comienza a pegar a la célula, se comienza a pegar a la célula. Hasta que llegan los anticuerpos, en este caso los linfocitos T, y ya no pueden pegarse a los virus. Y así funcionan. Y después, cuando ya los linfocitos se lo comen, llega este organismo y se los come. Y los lleva como a los lugares secundarios, y el lugar secundario como que los mata. ¿Ya? Y aquí me están diciendo, yo creo que un resumen podría ser que el anticuerpo son proteínas que se encargan de bloquear y destruir antígenos. Súper bien, exactamente eso. Ya. Es como cuando una droga tapa los receptores de la célula, ¿no? Sí, perfectamente. Exactamente, sí, es muy fácil. Es que lo que pasa es que suena muy difícil, pero en realidad es muy fácil. Sí, por eso los videos son súper importantes aquí. ¿Ya? Denme un segundito, quiero ver. Ya. Aquí hay una foto que la puse. Y aquí vamos a ver otro videito más, porque es muy importante para que entiendan lo siguiente, porque si no van a verlo muy difícil. Estoy weando. Otra vez me pasó, no sé quién me dijo, weón, pero un Dios. Ahí está. Y aquí está hablando de cómo empieza el sistema inmune, es cuando un macrófago o algo, un antígeno llega a la célula. ¿Ya? Se divide y lo que pasa acá es que cuando como que, piensa que aquí es como una explicación más clara de lo que va a pasar más adelante, así que es muy importante que entiendan esto, ¿ya? Entra este virus, esta bacteria, y se la come la célula, ¿ya? Y cuando se la come la célula, libera estas patitas, que son como, por así decirlo, son como los identificadores del virus, ¿cachai? Como, ay, ¿sabes qué? Esta está pegada con esto, ¿ya? Son los antígenos, que son los que presenta la célula. Y cuando llega un linfocito T, que es un helper, lo voy a ver un poquito más adelante, no se preocupen, si no entienden nada, no importa, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es bueno que entiendan lo que está pasando, ya como imágenes, pistas. Lo vamos a ver un poquito más adelante la diferencia entre linfocitos T y linfocitos B, ya, si no se preocupen. Que aquí es los linfocitos, o sea, los helpers que hacen son como los que identifican, son los que pasan como el carnet, son los guardias que dicen, son estos. Y esto es lo que están como infectados, liberan interleukin 1. Lo que hace que estimulen la célula 2, o sea, la célula la helper, y liberen interleukin 2. Este interleukin 2 genera que exista proliferación de los citotóxicos T y las células B. Y pueden existir como dos pasos para poder responder, que a través de los citotóxicos T y las células B. Normas celulares, estas son células normales. Cuando se infecta una célula y genera esto. Y genera mucho de esto, ¿ya? Cuando genera mucho de esto, es cuando genera mucho de esto es cuando, porque estos se empiezan a replicar. Cuando ven que, por ejemplo, ya ven que, no sé, hay un virus y hay muchos virus de esto, genera mucho citotóxico T para poder llegar y reconocer.
Los citotóxicos T que hacen, se pegan a esta célula que ya está como infectada y libera químicos que las matan. ¿Ya? ¿Cómo funcionan las B cells? ¿Ya? Cada una está hecha para aceptar a un cierto tipo de tipo. ¿Y cómo se activan los B cells? Recuerden que eran inactivas gracias a los T-helper. Y aquí comienzan a generarse en plasma células de plasma. ¿Ya se acuerdan que hablábamos sobre que se transformaban en plasma? ¿Qué significa? Que se empiezan a dividir. Se empiezan a dividir, a dividir, a dividir, a dividir. ¿Y qué hacen en las B cells? Liberan anticuerpos. Ya son los generadores de anticuerpos en masa. Y como les contaba, los anticuerpos se pegan a los virus, lo que hace que después, cuando estén adentro de la célula, se rompan. Y aquí habla de que algunas células B no hacen, o sea, unas células B no se transforman en fábricas de anticuerpos, sino que se generan en células de memoria. ¿A qué se refiere con esto? Que son las, como yo les contaba, había unas células cuando ya pasaba como la enfermedad, había unas células de memoria, que era para que si que volvía a pasar, como que pudieran responder más rápido. Este es el proceso. Y estas viven a través de mucho tiempo, por muchas décadas. Para responder a una futura respuesta, una futura enfermedad. Y es lo que genera inmunidad. Y eso es todo. ¿Ya? Tengan en cuenta lo que les contaba. De hecho, lo voy a dejar acá porque lo vamos a ocupar. ¿Ya? Lo único de por qué cuando infectaba el virus a las células salían esos como tubitos. Porque cuando lo infectaba, eran como, porque obviamente la célula como que no, imagínate que, no sé, imagínate que algo es infectado, ¿cómo van a saber las células que se No se te infectan? escucha. Ahí Es que sí. se te escuchaba muy. Sí, ahí sí, es que se te escuchaba muy A bajito. ver, dame un segundo. Ahí. Cuando una célula se infecta, ¿qué pasa? Esta célula, cuando se infecta, tiene que demostrar que está infectada para poderse como para poder que lleguen las otras cosas, ¿cachai? Como para decir aquí, oye, sabes que estoy enferma, ¿cachai? Entonces, ¿qué hace? Pone estas patitas para que puedan decir, ah, sabes que esa está enferma. Así llega el T-helper y la reconoce qué tipo de virus es, para poder responder. De hecho, tranquilo. Si lo hice, puse este video solamente para que tuvieran una imagen física de qué es lo que le voy a explicar ahora, porque si no se le va a hacer muy difícil. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de cómo funciona la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Son procesos en los cuales un antígeno condiciona la formación de células o anticuerpos capaces de unirse a él específicamente para la neutralización o el equilibrio. ¿A qué se refiere con esto? De que son los procesos en los cuales un virus hace que condicione, o que se refiere con condicionar, como que provoque la formación de células o anticuerpos que se puedan unir a este virus, específicamente solamente a este virus, para que se pueda generar esta neutralización o equilibrio. Es decir, para que se pueda matar este virus y como que quedemos bien. Ya como que no exista enfermedad. Ya, demos un momento para tomar agua. ¿Ya? Los linfocitos T son los encargados de la inmunidad mediada por células, van al sitio y matan a lo externo. ¿Ya? ¿Qué me refiero con lo externo? Ya, dame un segundo. Lo tengo aquí para... Ya. Entonces, se encargan de que esto lleguen al sitio y maten a lo externo. ¿A qué se refiere con lo externo? Con lo que está como ya infectado. ¿Ya? Poblaciones importantes de linfocitos T. Ya son los T citóxicos, los que les contaba, los citolíticos o los CD8, ¿ya? Que son los que reconocen y destruyen células con antígenos extraños. Son la parte importante de cuáles son como estos linfocitos T. ¿Ya?
los T ayudadores, o los HELPR, como les contaba, o los CD4, secretan citocinas que activan las B, las T y a los macrófagos. Y luego aún quedan por la memoria inmune. ¿Ya? Tienen receptores específicos los T que reconocen pequeños fragmentos de antígenos a través de dos cadenas polidépticas. Estas son las patitas que decía el Tomás. Las patitas que decía el Tomás son las dos cadenas polipeptídicas. Ahí sí. ¿Qué se refiere con que el antígeno condiciona? Porque aquí es como que todo está a merced del antígeno, ¿ya? No es como que yo diga así como, oye, ¿sabes qué? Me están preguntando a qué se refería con el que el antígeno condiciona. No, ¿sabéis qué? Yo voy a decidir como esto, no. Es como que el cuerpo tiene que ver cómo responder a este antígeno. Entonces, este antígeno condiciona a la formación de células. Como que condiciona como que dice qué tiene que hacer cada célula o cómo tiene que ser cada anticuerpo. ¿Ya? Porque recuerden que como los anticuerpos son específicos para cada uno, tiene que formarse exactamente el específico para este antígeno. Se condiciona, como que se corta lo que se necesita, por así decirlo. ¿Ya? Y bueno, aquí, si no entienden mucho, lo van a entender un poquito más lento, tranquilo. Es que lo van a entender un poquito más con el proceso, para entender a qué van, ¿ya? Están encargados por la inmunidad mediada por células, que es lo importante. Ya que están mediadas por células. Si llegan y las matan. Van al sitio y matan lo externo. Déjenme buscar el otro video. No puse el otro video. Pero bueno, aquí está. Aquí. He fallado. Dame un segundito. Voy a dejar esto aquí. Denme un segundo. Voy a buscar eso. Perdónenme por el inconveniente. Para mostrarles físicamente porque está todo el otro, pero no está las T-cells. Cuando no entiendan algo físicamente, busquen las animaciones. O sea, he visto esto. Mira, ya, este era bueno. Ya. Ahora les voy a compartir. Ya, aquí me llegó un mensajito. Vean, ¿cómo eso de que condiciona la formación de anticuerpos me perdí? Ya, miren, piensen esto. Les voy a explicar un poquito el proceso, cómo este tema de los mecanismos de acción. Ya. Piensen que este virus, como les contaba, es específico, ¿no es cierto? Necesita respuestas específicas, ¿no es cierto? Necesita algo específico que responda a este anticuerpo, a este virus. Entonces, ¿qué hace? Hace que, como necesita como una respuesta específica, tiene que generar esta respuesta específica, por lo cual condiciona la formación de anticuerpos, condiciona la forma en la que se crean estos anticuerpos. Es decir, como que le pone requerimientos a la formación de anticuerpos. ¿Por qué? Porque tiene que ser exacto para la respuesta, para poder responder a esta enfermedad nueva, a este virus nuevo. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos el coronavirus. ¿Ya? Es un virus que llega a nuestro cuerpo. ¿Ya? Cuando llega a nuestro cuerpo, condiciona la formación de anticuerpos porque necesita un cierto tipo de anticuerpos. ¿Por qué? Porque, no sé, nosotros tenemos anticuerpos también de la alergia, por ejemplo. ¿Nuestros anticuerpos de la alergia van a funcionar para el coronavirus? No. ¿Por qué? Porque no, como que no calzan, es como si juntaras como un cuadrado con un círculo, ¿ya? Imagínense como esas patitas que les contaba, como que no entran, como que no calzan, no pueden mandarlo, ¿cachai? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Condicionar la formación de anticuerpos para que generen una respuesta capaz de romper este virus que sería el coronavirus, ¿ya? A eso se refiere, que condiciona cómo va a ser la formación de anticuerpos. Porque como les contaba,
condiciona cómo van a ser a él. ¿Por qué? ¿Por qué los condiciona? Porque tienen que ser capaces de unirse a él, como les contaba. Unirse como con las patitas. ¿Para qué? Para la neutralización o el equilibrio. Ahí no sé si quedó un poquito más claro o no. O alguien tiene dudas todavía. Les voy a mostrar este video. ¿Aló? ¿Me ¿Sí? escuchan? O sea, como para cada virus, Hay un anticuerpo tiene específico. una parte específica, algo así. Hay un anticuerpo específico, exactamente. Porque si Ah, no, imagínate si que fueran todos iguales. ¿Para qué se necesitaría la memoria? Ese es como el tema. Dije, de hecho, dato freak. O sea, no es un dato freak, dato de estudio. Cuando ustedes no sepan cómo si están seguros con algo, intenten correlacionarlo con lo que ya saben. Yo les conté que tienen que tener memoria. ¿Por qué tendrían memoria si todos son iguales? Porque tienen que tener anticuerpos específicos para que vuelan. Por ejemplo, por eso. Cada anticuerpo es específico para uno. Es como las enzimas. Las enzimas son específicas para cada proteína. Cada lo mismo. Cada anticuerpo es específico para cada virus. Ya se crea un anticuerpo específico para eso. Es como las pastillas. Ya, imagínense una pastilla. Cuando tú te enfermas de, no sé, de un resfriado, tú tomas una cierta pastilla. ¿Te va a servir la pastilla, no sé, de la depresión? Probablemente no. Probablemente no. No puedo decirte que sí, porque obviamente pueden haber pastillas que sí y todo el tema. Pero probablemente no. Lo más seguro es que no. Es lo mismo. Las pastillas son anticuerpos. Hay anticuerpos y anticuerpos, ¿cachai? No es como eso. Y la memoria que sería es como decir, ¿sabéis qué? Ya me dio una vez tanto. Es con las mamás. Ya sabéis que a mi hijo ya le dio una vez, no sé, se enfermó de la guata y ocupó esta pastilla. Y cuando, no sé, al sobrino le pasa que se enferma de la guata, le dice, ¿sabéis qué? Dije, ocupar esta pastilla porque ahí me la recetó mi doctor, o sea, el doctor de mi hijo cuando este se enfermó. Es exactamente lo mismo la memoria. No sé si va quedando un poquito más claro, si alguien tiene dudas como tal. Mira, aquí se pega, ya vamos a mostrar las tres. Las cadenas polipeptídicas eran esto. Eso. Son esas patitas. Cuando se infecta la célula, tiene unas patitas. Esas son las patitas polipeptídicas, que son como son las que le muestran como que dicen, ¿sabéis que este virus es específico a este virus? Es como el carnet de identidad de los virus. ¿Ya? ¿Tienen un break de 5 minutos? Díganme, voy a dejar el chat solamente para mí. Manden mensajes y damos break. ¿O no damos break? Me ha llegado solamente un mensaje. Ya. Vamos a tener un break de hasta las 22:09. ¿Ya? La nueva grabación. Las fases las saltarás. Ya. No es que salte las fases. Es que voy a usar el reconocimiento por el linfocito y siento que se van a entender más porque si no se van a perder. ¿Ya? Pero piensen en esto. ¿Ya? Piensen que los linfocitos C son como la primera parte. Los linfocitos T, como resumen, son como la primera parte. Como que son los que llegan y matan a las células que llegaron como primero, ¿cachai? Como las que infectaron. Ya ven, por ejemplo, imagínense aquí. Esta célula las mata los linfocitos T, ¿ya? Los mata. Son como los primeros que llegan, son como la armería de ataque, así como los que los pillan desprevenidos, ya son como los linfocitos T. Estos de aquí. ¿Ya? Pero después llegan los linfocitos B. Como les contaba, son los que se llegan, porque estos linfocitos T, entonces llegan y como que son los primeros que se pegan, como que llegan y le avisan como al mundo que hay una infección. Esos son los linfocitos T. Los linfocitos T le van a avisar a los linfocitos B. ¿Ya? Los linfocitos B, ¿qué hacen? Los linfocitos B son una fábrica de anticuerpos, como que dicen, ¿sabes qué está pasando esto? No sé, tengo una infección, la tengo contenida por el momento, estoy tratando de matar de a poco, pero no alcanzo a hacerlo sola. Entonces, ¿qué hace? Llama a los B y los B, ¿qué hace? Se vuelven plasma.
El plasma, recuerdan que es cuando se vuelven a reproducir, 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 y se generan miles de fábricas de anticuerpos y liberan miles de anticuerpos. Y como los anticuerpos eran estas cositas, estas patitas, por la cresta que cambié, como los anticuerpos eran estas patitas, hasta el otro. Hoy se me perdió el otro video. Vamos a dejar otro. Como los anticuerpos eran. Dame un segundo. Como estos anticuerpos eran esto y se los comían, ¿cachai? Como que lo agarraban al tiro, ahí es cuando ya se elimina la cuestión, porque ya hay tanto plasma de células B que como que la atrapan y ya se contiene. Pero entonces en primer caso siempre están los linfocitos T. ¿Ya? Están siempre los linfocitos T. Y ahora los linfocitos T son como la primera línea de muerte, la primera línea de ataque. Dicen qué está pasando y mandan a los B a generar como más gente, como que reclutan gente y se provoca. ¿Ya? No sé si queda un poquito más claro respecto como a generalmente. A ver, esto lo vamos a ver en un segundo, no se preocupen. Vamos a ver esto primero. ¿Ya? Los linfocitos, ¿cómo reconocen los linfocitos T qué está pasando? Como recuerdan, les contaba que eran los primeros que llegaban. Los linfocitos no reconocen al antígeno a menos que se les presente. Es decir, los linfocitos no es como que, no sé, como que estén dando vuelta y sean como así, como un radar. No, ¿ya? Para esto se requieren células presentadoras de antígenos. Se llaman CPA, ¿ya? Y el complejo de histocompatibilidad, que son los MH. ¿Ya? Estos son los que reconocen a los antígenos. Los CPA son macrófagos y células dendríticas. Están inactivas hasta que reconocen patrones. Es como que están merodeando, ¿cachai? Son como los guardias de la noche. No hacen ninguna hueá hasta que ven como que está pasando algo. ¿Ya? Y cuando se activa uno de estos, como que cuando se activa este guardia, se come el patógeno, es decir, se come el patógeno y muestra partes del patógeno de antígenos unidos a proteínas de superficie normales. ¿Qué se refiere con esto? Muestra como el ADN, es como que dicen, si los come, y dice, oye, ¿sabes qué? Este virus tiene estas cualidades, ¿ya? ¿Qué son los CMH? Que es el complejo de histocompatibilidad. Y ahí es cuando recién se presentan los linfocitos. ¿Por qué? Porque ya llega el punto en que se reconocen, se ve que hay virus que serían reconocidos por los CPA y el complejo de histocompatibilidad, que es lo que se muestra después, dice qué tipo de virus es. Entonces ahí recién puede llegar los linfocitos y puede ver cómo responder a este tipo de virus que ya se sabe cómo es. ¿Ya? Ojo aquí. ¿Qué son los CMH? Los CMH son únicas para cada individuo, ¿ya? Porque estos son como, por así decirlo, este tipo de CMH que son como entre cosas como, además de ser como el ADN, son como, presentan rasgos únicos entre cada individuo, ¿ya? Son únicas para cada persona. Y entre parentescos comparten rasgos, es decir, entre personas que, no sé, que son familia, comparten sangre, van a compartir rasgos sus CMH, ¿ya? ¿Y qué hace el CMH? Distingue la diferencia, lo propio de lo ajeno, es decir, lo que es parte de nuestro cuerpo y lo que es ajeno. ¿Cómo llegaste el CMH al ADN? No tiene nada que ver. Son cosas, o sea, son similares y tienen que ver, pero no es ADN. El CMH tiene como componentes propios de cada persona, ¿ya? Por lo cual entre como personas similares de parentesco sanguíneo, por ejemplo, mi papá con mi mamá tienen los mismos rasgos que yo de CMH, ¿ya? Y distinguen lo propio de lo ajeno. ¿Qué hacen? Diferencian lo propio de lo ajeno, diferencian lo que es externo de lo que es propio, ¿ya? Entonces, ¿por qué tan importante tener, por eso, por qué siempre les piden, no sé, como parte inmunitaria de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestro abuelo? Porque tienen CMH similares. Entonces pueden insertar su CMH en nuestro cuerpo y pueden funcionar como nuestro CMH o parecido. Ya por eso son tan importantes. ¿Hay alguna duda hasta acá? Es ahora o nunca. Eso Yo. que sale. Ya, tú primero y después ya. Ya, ok, gracias. No entendí muy bien lo de, o sea, están
los CPA están merodeando así como guardias de la noche. Entonces se encuentran con una ¿Sí? y se las comen. Sí. Y después Ahí te pierdes. dejan como restos y esos restos son los que se los llevan para... No, mira. Aquí Nada que ver. todavía no se los comen. O sea, como que se los comieron, pero todavía no se. Como que sigue estando el virus ahí. ¿Ya? Se los come y como que muestra como características. Como decir, ¿sabéis qué? Imagínate, un guardia. ¿Sabéis qué? Llegó no sé. Imagínense que una persona imagínense que siempre, como que antes de que pasara esto, el guardia, imaginemos una situación de un guardia que está en un local de noche, ¿ya? Que está merodeando, ¿ya? Y ve a esta persona, pero no ve su cara, ¿cachai? Y ahí es cuando el CPA llega, que sería este Paco, llega y lo agarra. Cuando lo agarra, es decir, se lo come, dice, ah, ¿sabes qué? Ahora lo puedo ver bien y puedo decir, no sé, es de tez morena, tiene rasgos asiáticos, es medio chiquitito, tiene músculo y ocupa frenillos, imagínense. Ya. Ahí dice, ¿sabes qué? Esta persona, como que los MH dicen, ¿sabes qué? Esto es esto y esto. Como que este es el tipo de virus que existe, este es el que diferencia los tipos de virus. Y además de diferenciarlos, dice, ¿sabes qué? Esto es ajeno, no es parte de mi cuerpo. ¿Ya? Como que se los come, pero para decir como, ¿sabes qué? Esto es ajeno. Esto es ajeno y tiene estas características. Y ahí es como que dice, ¿sabes qué? Este como guardia llama a los carabineros en este caso, y que serían los linfocitos, y diría, oye, ¿sabéis qué? Tengo a un virus que tiene, no sé, que es moreno, medio chinito, y es medio chiquitito con frenillo. Tienen que venir a buscarlo, y tienen que ver cómo matarlo. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que hace el CMH. El CMH dice que está como que una le dice que es ajeno, que por ejemplo no es otro guardia y que tiene ciertas características. Y ahí es cuando se presenta el linfocito y le dice, ¿sabes qué? Puedo responder de esta manera. No sé si queda un poquito más claro. ¿O Sí, alguna ahora duda? mejor. ¿O alguna duda? Dime nomás si hay alguna duda. No, todo bien. Ya, bacán. Ahora la otra persona, el Tomás. Ya, entonces cuando se come el patógeno, como que se desintegra y como que se hace la identificación y entra el CMH, ¿no? Cuando se hace la identificación, esta identificación es el CMH. Ya, no es que se presente el CMH, es que ese es el CMH. ¿Y Ya por qué dijiste lo que que el vota es el CMH CMH. era, y por qué dijiste que el CMH era único para cada individuo? Porque el CMH piensa que el CPA son partes de nuestro cuerpo, ¿ya? El CPA piensa que esto es como un mejunje. Además de esta identificación que tiene, también está, ya hablando un poquito más científicamente, hay partes de tanto del virus como como el CPA. Entonces están como en conjunto. Entonces este CMH va a ser único, ¿cachai? Como que va a ser como específico. Miren, vamos a buscar el CMH para que no queden dudas. CMH, no centro clínico. A ver, ¿cómo les podemos mostrar una foto buena? Ah, 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 ah. Ahí está al revés. Yo no entiendo nada de lo que dice. Cargo automático, Pucha, encuentro ninguna foto buena. ¿Por qué es único? Vamos a buscarlo para que no se queden con la duda. Le voy a explicar de nuevo lo del CMH, no se preocupe. Ya. Son unos genes hallados en todos los vertebrados ubicados en el brazo corto del cromosoma cuya función es la codificación de las moléculas, ¿ya? Y va lo importante porque codifica cuáles son.
que participan en la presentación de antígenos a los linfocitos T, permitiendo la activación de procesos críticos y la generación de respuesta inmunitaria. Como les contaba, permite distinguir lo propio de lo extraño. Y como que no hay mucho... ¿Qué es esto? No, eso tiene que ver con parejas. Espérame. Fran, Perdón, sí, dime ahora sí. ¿me escucháis? Sí, dale. Entonces, o sea, el CMH sería como, por lo que entendí, como que se come al virus Sí. y cuando, No. El ¿no? CPA se come al virus. ¿Ya? El CPA se los come. Y cuando se activa una CPA se come al patógeno y muestra esta parte de antígenos. ¿Ya? Muestra, como que lo que se come, piensa que es como, ya, tú comes algo y no sé, comes dos cosas. Obviamente van a haber restos de esto y de lo otro. Ya estos restos se llaman CMH. A ver, déjenme. No sé si sigue más claro. Oye, perdón, si suena muy pesado. Perdón, es que mi hija llegó como a retarme. O sea, los restos del virus digerido por el CPA es el SMH, ¿no? Sí, exactamente eso. Lo que queda, lo que se come en CPA, lo que queda, porque como se lo come, lo que queda, lo que muestra, se llama el CMH. Es el CMH. Miren, déjenme buscarlo acá, si lo tengo acá, tengo el libro aquí. Eh, 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 mm. Y dentro del el CMH entra el tema de la memoria, ¿no? No, eso es después. Mira, ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad que sería el CMH? Corresponden a proteínas de superficie de las células normales y son diferentes para cada individuo. Es decir, son proteínas de superficie de las células normales. Son proteínas, lo que están en la superficie de la célula son esas proteínas, ¿ya? Y son diferentes para cada individuo. Podría pensarse que las proteínas CMH son huellas dactilares bioquímicas únicas para cada individuo que marca las células del individuo como propias. De hecho, habla mucho del rechazo y la aceptación de los injertos de la piel. Hay tipos de CMH que tienen que ver con tipos de antígenos, tipos de cosas, ¿cachai? Y ese tipo de temas. Pero tienen que entender que el CMH es lo que, ya, la CPA se la come, se come el patógeno, ¿ya? Y va a demostrar partes de antígenos, ¿ya? Es como que cuando lo que bota, cuando ya se lo come, imagínense una expresión humana, aunque suene siento que lo primero que se me soy el CPA, me como algo y llevo una excreción. Aquí en esta excreción siempre quedan como restos de lo que comí y van a quedar como tipo, no sé, como cositas que van a demostrar que comí, ¿ya? Esas cosas son el CMH. Lo que botas, estas fecas serían el CMH. ¿Por qué? Porque demuestran que comí, que me comí, ¿ya? Y eso sería, y ahí es cuando uno dice, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Mis fecas están medias raras, ¿cachai? Y tengo que llamar a un doctor porque me estoy enfermando. Y ahí es cuando llegan los linfocitos. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Alguna duda? entiendo. No, La gracias. niña que me había preguntado, ¿no entendió? ¿No entendió? ¿Sí, ahora sí? Sí, sí. Es que no quería ocupar ese ejemplo. De lo que mostraba de que estaba hecho no era el CPA, ya morí. Pero lo que mostraba de que... De nuevo, no entendí la pregunta. Dime nomás, sí, tranquilo. Ya, mejor lo voy a decir por audio porque por chat creo Ya, que lo expliqué muy mal. Pero me acuerdo que había una parte que decía como que el CPA era el que como que se comía el patógeno y mostraba la secuencia de ADN. Algo así entendí. Y después como que dijiste lo mismo, pero del CMH, entonces como que
exploté así, de nuevo. Es que piensa que el CMH, como son restos, también tiene partes del CPA. Como que no. El CPA al final es como que, no sé, pues, imagínate que mis fecas obviamente van a tener tipos como de, no sé, cosas mías, ¿cachai? Como tipo de. Van a presentar cosas, como que van a presentar cosas de mi cuerpo. Y van a decir, ¿sabes qué? Tus fecas son de ti, no pueden ser de otra persona porque tienen estas características. Pero aún así muestran que está, no sé, que está enferma. Es lo mismo. Como que entre mí y, no sé, mi papá, vamos a tener el mismo tipo de fecas, porque no sé, tenemos cierto parentesco. Imaginemos que las fecas tienen, no sé, supongo que tienen algo. No sé, nunca he estudiado las fecas, pero tienen algo, ¿cachai? Estas algo van a tener, además de qué me comí, qué cosas me comí, van a tener como cosas que van a presentar como mi persona, ¿cachai? Como que van a tener como identificación mía. Por eso es única, porque una, el CMH te muestra y además son cosas como que es de mí nomás. ¿Se entiende? ¿O no? Ya, bacán. Bueno, aquí vamos a ir un poquito más adelante, vamos terminando ya, así no se preocupen. Bueno, cuando ya ven qué está pasando, los linfocitos T, que eran estos, ahí vamos a empezar aquí, los linfocitos T proliferan y como todos tienen un objetivo, es decir, como todos tienen como una célula diana, como que todos dicen, ¿sabes qué? Es como cuando están en el fútbol. Ese me toca a mí, el número 10 me toca a mí, a ti te toca el número 11, etcétera. Como todos tienen un objetivo, se clonan. ¿Por qué recuerden que se clonan? Porque tienen que ser todos iguales para responder al mismo virus y no es como que estén todos guardados, ¿cachai? Sino que se tienen que clonar para poder responder. Se le dice que el antígeno selecciona a su linfocito, es decir, tiene un linfocito exacto, no es como que sea como que pueda tomar cualquiera, sino que todos están como exactos. Por eso les contaba, como que tienen como su jugador específico con el fútbol. Y proliferan una selección clonal, a la misma vez. Los ayudadores se convierten en linfocitos T ayudadores, efectores. Es decir, ¿qué hacen esto cuando se pegan? Secretan citocinas. Aquí vamos en esta parte del video. Ya le dicen qué pasó. No, ya, y ahí estimula cuando se pegan, la helper estimula y ahí libera estas citocinas. ¿Ya? Y cuando libera estas citocinas, la mata. ¿Ya? Que activan las células B, como les contaba. ¿Se acuerdan que les conté que iba de la T a la B? Que las T llamaban a las B, ya. Aquí se activan aquí es cuando se activan. Se activan las B después de las células T. A los linfocitos tóxicos, como macrófagos, y a la inflamación, porque recuerden que la inflamación también mataba. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. ¿Ya? Eso es un resumen. Y ahí vamos a ver un poquito de los linfocitos T tóxicos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos? Destruyen las células cancerosas por virus o injertadas extrañas. Recuerden que los tejidos injertados también son como contados como virus o cosas extrañas, por lo cual tienen que ver si se rechazan o no. ¿Ya? Se une al CMH tipo 1 en la célula diana por su receptor, lo que hará que el citóxico libere enzimas por endocitosis. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que hacen que liberen enzimas que cuando entran a células por endocitosis, lo que genera que se haga apoptosis, quiere decir que como que se automate, ¿ya? Y que se fraccione el núcleo, ¿ya? Los de memoria, que son los T luego de ser activados, es decir, los linfocitos que quedan después de ser activados, en vez de pasar a plasma, como les contaba, como que se seguían dividiendo, se siguen reproduciendo. En caso de volver a ser atacados, en vez de dar la enfermedad, quedan derrocados en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Resumen de nuevo. Como si no les quedó claro. Ya. Pasa que ya los linfocitos T primero que todo. Y que son los helper que llegan aquí. Llegan, se pegan. Ahora, resumen. Está la célula enferma, ahí donde está el CMH, se pega con la T-helper, con el linfocito T, y durante la interacción, la célula enferma envía como ciertas citocinas, o sea, como que da como señales de que está pasando algo. Y aquí, la helper libera citocinas, las cuales hace que se maten estas.
¿Ya? Y además de que se maten estas, liberan como por así decirlo, como al agüita, por así decirlo, del cuerpo, al citoplasma, lo que hace que llame a las citotóxicas y a las células B. ¿Ya? Ese es el resumen. Llaman a las citotóxicas y a las células B. Ya como les contaba, las citotóxicas que hacen son las que matan. Ya son como las principales que matan. Y vamos a ver la unidad humoral o por linfocitos B. Ya después de que se llaman los linfocitos B, se generan muchos linfocitos B y son los que fabrican muchos anticuerpos, los que trabajan en masa y de forma rápida. ¿Ya? Después de que se muere la célula por la T, cuando les contaba que moría la célula después de que liberara la citosina, aquí le dieron un antígeno peptídico de SMH2 y una T helper reconoce esto. Se activa con citocinas y genera un clonación masiva. Por eso esto es como la razón científica, es como lo que pasa en realidad, para que empiece como el tema de la clonación masiva, que se empieza a generar una fábrica muy gigante. Los B reconocen los antígenos intactos, ahí es cuando pasa esto, que se dividen y se pegan a los virus, para que no se puedan pegar a las células como era el otro. ¿Se acuerdan que les mostré? El primero que les mostré. ¿Ya? Se incorpora y degrada a la misma bacteria, existe este SMH y una helper va y se une al B. ¿Ya? Lo que hace que se active en la B y hace que prolifere y se diferencie entre plasma que secreta cuerpos y linfocitos D. Ya habla en realidad de que hace que se diferencie cuando ya se pegan, ya. Se degrada por los anticuerpos se pegan, ¿no es cierto? Por lo que exhibe como que se lo comen, ¿cachai? Es como el CPA, se lo comen. Exhibe SMH y una T helper va y se une a este B. Lo que hace que se activen más B y se diferencien entre plasma que secreta anticuerpos y linfocitos B de memoria. ¿Ya? ¿Quedó claro cómo el proceso? En realidad, ¿qué pasa? Los linfocitos B, los linfocitos T son la primera reacción. Llegan, se pegan, reconocen qué está pasando y liberan citocinas, las cuales llaman a los linfocitos B y generan fábricas de antígenos, los cuales liberan muchos antígenos, o sea, anticuerpos, que se pegan a los virus que todavía no se han pegado a la célula. Entonces se los comen, lo cual hace que después cuando se los coma, libera SMH, muestra SMH, y una helper va y se une a este B para que después se lo coma también. Y así se eliminan los virus del cuerpo. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿En serio? Aquí pueden ver esto que es que es como un poquito más de que son los linfocitos B que tienen son los que hacen por anticuerpos. Habla mucho más de qué son, ¿ya? Así que léalo, pero lo importante es lo que les conté, ¿ya? Más que qué son, cómo trabajan. Así que después revisando para que nos quedemos con tiempo, vamos a ver las dos últimas cosas. ¿Cuáles son las fases de la respuesta? Pero se trata. Existen tres fases. El reconocimiento, que es que cuando pasa lo del CPA y el CPH, ya, se reconoce. Y llega a la membrana de los citocitos. Ya es como la primera parte, como cuando se pega el linfocito T, ya el que dice que está pasando. Después viene la activación, que es cuando pasan todos estos eventos de la B, que como que se pegan y todo el tema, ¿ya? Y la efectora es como, aquí es como que se activa el proceso, como que dicen, ¿sabes que tenemos que ir a la guerra? Está pasando esto, tenemos que ir a pegarle, ¿ya? Y la efectora es cuando ya los matan, cuando ya los están matando. ¿Ya? Esas son las tres fases. Se reconoce, se activa el proceso, es decir, como que dicen, ¿sabes qué está pasando esta weá? Tenemos que ir al toque, weón, si no va a quedar la cama. ¿Ya? Y la efectora es cuando ya están peleando. ¿Ya? Y tenemos dos tipos de inmunidad. La activa, que es por la expresión natural a un agente infeccioso. ¿Ya? Es decir, como que nuestro cuerpo genera los anticuerpos, genera todo. ¿Ya? Mientras que la pasiva es cuando una persona recibe anticuerpos. ¿Ya? En vez de hacerlos. Escucha, en vez de recibirlos, en vez de crearlos. ¿Ya?
Por ejemplo, se produce inmunidad pasiva cuando el bebé recibe los anticuerpos de la madre, o cuando llega, no sé, no sé, como los ejemplos del primer video, de los perros, que cuando le inyectan esta cuestión de anticuerpos, como que obviamente eh, como que pueden responder y por eso es pasiva, ¿ya? Como que, o sea, bueno, no es como que, es que le entregan cosas que no son generadas por el cuerpo, por su propio cuerpo. Pero la inmunidad pasiva es inmediata, pero solo dura unas pocas semanas o meses. Por eso es necesario que nuestro cuerpo aprenda. Porque si no aprende, no existe memoria. Si no existe memoria, nunca se va a poder como si vuelva a pasar algo. ¿Cachai? Y eso. Queda de tarea. Ver la guía o el PPT que les voy a mandar. Y leer estas dos cositas. ¿Ya? Como entenderlas bien, pero es como lo mismo que les explicaba, pero como con más detalle. Así que eso. ¿Alguien tiene una duda hasta ahora? Fran, yo tengo una que era el plasma. En una parte no me acuerdo en dónde hablaba algo Ya, como del mira. plasma. El plasma es esto. El plasma es muchas células B. Aquí está la célula B y después cuando es como la primera célula B, es como cuando existe la primera célula B. Cuando existe la primera célula B, se genera después el plasma. ¿Qué es el plasma? Espera, y ahí se empieza a generar el plasma. Esto es plasma. Se empieza a dividir, se empieza a dividir, se empieza a crear. ¿Por qué? Porque la primera le dice, ¿sabes qué? Este virus es y necesito generar este tipo, como les contaba, los anticuerpos son exactos para cada tipo de cada tipo de virus. Entonces cuando dicen, ¿sabéis qué? Así se responde, así necesitamos estos anticuerpos. Como que le dice, ¿sabéis qué? Necesito esta receta de anticuerpos. Entonces esta célula B genera más células B con los anticuerpos que ya se mencionaron, ¿caché? Como con la receta de los anticuerpos ya dicha. Como que se generan más fábricas de, no sé, de Coca-Cola con la receta de Coca-Cola. ¿Cachai? Y se generan más y más y más. Ese es el plasma, cuando se generan muchas células B. Cuando se generan muchas células B, la fábrica de anticuerpos es mucho más grande. Eso es un plasma. ¿Se entiende? ¿O alguna duda? Sí, no, sí. No, si no.